hemos llegado a uno de los puntos más fascinantes, más polémicos, más debatidos del tema constitucional, porque aquí se juega la concepción de democracia que tengamos. Para algunos la democracia es esencialmente la decisión de la mayoría sobre los asuntos públicos y sobre esa mayoría no debe haber ningún poder ni límite, porque de lo contrario no son las mayorías las que mandan, sino alguien que los controla. Para otros, la democracia exige de la existencia de derechos, particularmente esos que son precondición de la democracia, por ejemplo la libertad de expresión. Y sin libertad de expresión, no importa que manden las mayorías, no hay democracia posible, no nos podemos tratar como iguales, por ejemplo, la garantía de la igualdad. Sin la vigencia de esos derechos no es posible la democracia, sostienen los constitucionalistas. Y por lo tanto tiene que haber un órgano, no solo tiene que haber una constitución, sino que tiene que haber un órgano que controle que la mayoría no tome decisiones contrarias a estas precondiciones de la democracia. Entonces, ¿cómo controlamos que las mayorías no sobrepasen aquello que queremos establecer como constitución? ¿Y quién lo controla? ¿Y quién controla aquel que controla? Porque como la constitución tiene conceptos muy genéricos, finalmente aquel que dice qué es lo que la mayoría no puede hacer en nombre de la constitución, tiene un enorme poder. Y algunos acusan de que la Constitución tiene entonces, o que el Tribunal Constitucional se transforma entonces en una tercera cámara, con mucho poder discrecional, con mucho poder político, que al final no es jurídico, mientras los otros siguen sosteniendo que es el derecho el que debe controlar al poder. Aquí se juega no solo cuánto poder tiene que tener el Tribunal Constitucional, se juega el tipo de constitución que queremos. Cuando uno le da una mirada a la Constitución ahora como un límite a las mayorías, es otra, creo yo, la mirada que aparece. La segunda cuestión que está en juego es cuán independientes queremos un conjunto de órganos que controlan a los que tienen poder político. Para algunos, como ya dijimos, la idea de que hayan órganos no generados por elección popular que sean capaces de controlar a quienes tienen poder político es aberrante para una idea de democracia, son los partidarios de la democracia mayoritaria. Para otros deben haber poderes independientes de estos poderes ejerciendo control, fundamentalmente la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, el Banco Central en materias económicas. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo configuramos estos órganos del Estado para dotarlos de suficiente independencia, pero que al mismo tiempo no sean tan independientes que al final se aíslen de los sentimientos sociales? Entonces, la pregunta es, ¿cuán independiente quiere usted estos órganos? Si usted dice que van a ser, por ejemplo, sus miembros elegidos de por vida, le otorga una gran independencia, pero al mismo tiempo los aísla, los separa del sentimiento social. En cambio, si los renueva periódicamente por los mismos órganos representativos, usted los acerca más a la sociedad. Tiene el problema además de si estas personas que integran estos órganos independientes pueden ser acusados, por ejemplo, constitucionalmente o no. Si no son acusables constitucionalmente les da mucha independencia, pero al mismo tiempo los dota de un poder que no ha sido elegido democráticamente. Ese es un dilema bien complicado. El tercer problema que nos surge, y último, es el problema de cuál de estos órganos debiera estar en la Constitución. Todos los órganos aspiran a ser independientes y usted puede darles esa independencia en la ley o ponerles esa independencia en la Constitución. El ideal es que estén fuera de la Constitución para que la Constitución no se transforme en un texto excesivamente extenso. Pero los que usted saca de la Constitución, el legislador puede disponer de ellos. O sea, las mayorías ocasionales, dicen algunos, como si hubieran mayorías de otra naturaleza, pueden cambiar el estatuto jurídico de estos órganos y entonces arriesgan su independencia. Entonces todos los órganos quieren no solo ser independientes, sino figurar en la Constitución. Y ahí está el Consejo Nacional de la Televisión, y ahí quiere estar el Consejo para la Transparencia, ahí quiere estar el Servicio Electoral, lo acaban de subir a la Constitución, en fin, un montón de órganos cuya independencia se refuerza si usted los sube a la Constitución, pero al mismo tiempo con eso los petrifica, o sea, hace que sus normas sean de muy difícil modificación y además les otorga una independencia muy grande a un órgano no elegido. Ese es el tipo de dilema, creo yo, que enfrentamos en este último capítulo
en que ojalá puedas opinar en la página tuconstitución.cl.